Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que vayas a la descripción de este video y ahí mires cuál es tu signo ascendente, que es totalmente fundamental para que esta lectura quede completita, ya si no queda incompleta. Ahí también encontrarás un decreto para abrir caminos, la limpia de huevo y otras cositas importantes que te pueden servir en tu vida, ¿ya? Bueno, si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Quiero también hacer una oración de agradecimiento por todo aquello que hemos recibido hasta ahora y por todas esas bendiciones que vienen. Yo siento que son millones de bendiciones. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Y ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Vamos a ver un mensaje general para ustedes, mis queridos amigos y amigas. Mira, dice, tu valor servirá al inocente. Mira, espectacular, espectacular. Wow y súper wow. Qué mejor oportunidad la de nosotros de servir a los demás, de servir con amor. Vas a tener la oportunidad de ver una injusticia y no te vayas a quedar callado ante esa injusticia. Actúa de manera sabia, inteligente, de manera pausada, de manera muy calmada, porque va a ser una oportunidad de una siembra totalmente espectacular que va a traer muchos frutos para ti en un futuro más bien cercano. Bueno, porque tú también vas a necesitar algo en un futuro cercano, mi querido amigo y amiga. Ahora vamos con las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy. Bueno, los sentimientos que tiene por ti tu persona especial son unos sentimientos bastante maduros. Es una persona que realmente te quiere, es una persona que realmente te ama. Ha tenido muchos problemas, muchas dificultades a raíz de la relación que tiene contigo. Tal vez personas que se han opuesto a tu relación, pero él o ella es una persona que confía mucho en ti porque siente que tú eres el verdadero amor de su vida. Siente que tú eres la persona con la cual quiere formar un hogar, con la cual quiere formar una familia. La relación de ustedes, bueno, al parecer no se tiene demasiados contradictorios, tiene demasiadas personas alrededor de ustedes que no están a favor de la relación de ustedes y en un futuro más bien cercano se les viene como muchos enfrentamientos con estas personas, pero son personas egoístas, son personas superficiales que no ven más allá de sus narices y no ven más allá de su propia conveniencia. Entonces, el consejo para ti es que hables con estas personas, les pongas unos límites que les digan a usted, bueno, ustedes les pueden decir, bueno, me respetas mi relación, me respetas a mi pareja, yo no me meto en tu vida, tú no te metas en la mía, por favor, déjame hacer a mí mi vida. Bueno, con mucho respeto, con mucho amor. Y si estas personas no se quieren alejar de ustedes, como que siguen molestando, bueno, definitivamente corten relación con esas personas de una manera sabia, amorosa y bastante calmada. Bueno, al fin de cuentas, para la relación de ustedes se viene una época totalmente maravillosa, de superación, de dificultades, de problemas. Estas personas ustedes las van a dejar atrás definitivamente y van a seguir adelante con sus vidas. Tienen que tener algún cuidado, alguna cuestión con una cuestión económica, algún negocio, algún plan de negocios que ustedes tienen para hacerlos en pareja, para hacerlo en familia. Bueno, eso podría tener ciertos problemas y dificultades, pero yo sé que ustedes, como pues ya les salió ahorita en la lectura, en el horóscopo, como ustedes quieran llamarlo, entonces van a tomar cartas en el asunto y no van a permitir que esta situación económica que tal vez se les pueda estar presentando los coja con los pantalones abajo o desprevenidos, como decimos acá. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos el día de hoy para ustedes que están en esta relación. Mira, sé misericordioso con tu familia. Mira, al parecer estas personas que se ponen tanto a la relación de ustedes son personas muy de tu corazón, ¿ya? Como te digo, familiares o personas muy cercanas a ti. Esas personas tal vez ven cosas que tú no estás viendo, pero yo creo que es que ellos tampoco ven cosas que tú sí ves en tu pareja. Bueno, tú no tienes que darle explicaciones a nadie, no tienes que mostrarle nada a nadie, pero mira, ten compasión y misericordia de estas personas porque tal vez no lo están haciendo con una mala intención, con una tan mala intención. Bueno, a veces uno actúa de la manera, o sea, de acuerdo a lo que uno conoce, de acuerdo a lo que uno sabe, entonces uno actúa y a veces no ese es el panorama real de las cosas. Entonces, bueno, más bien demuestra con el ejemplo, no tanto con palabras, sino con las acciones de ustedes como pareja, como relación.
Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes que están en esta relación el día de hoy. Mira, esta es la carta del asesoramiento. Mira, esta carta me está hablando acerca de una mujer que es la que realmente se opone así con todo, con absolutamente todo. Es un odio, es una cosa terrible, es una cosa tenaz. Esta mujer habla y actúa en contra de la relación de ustedes. No sé qué es lo que le sucede a esta persona. No sé si es que está interesado en uno de ustedes dos o es una persona, no sé, algo terrible tiene en su corazón este personaje, pero es una persona que la deben confrontar, que ustedes la deben enfrentar y voltear el asunto y voltear la cuestión esta que tiene esta mujer con ustedes. No te digo que tengas que darle explicaciones a esta mujer, no. Tienes es que ponerla en su raya, ponerla en su lugar a esta persona de una manera bastante sabia y bastante amorosa con este personaje. Bueno, les envío mucha luz, mucho amor y mucha sabiduría para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les está pasando a mis queridos solteritos y solteritas. Bueno, problemas y discusiones con personas de su entorno, con personas de su alrededor, muy seguramente de su familia, mis queridos amigos y amigas, pero es una situación de la cual ustedes salen bastante airosos, bastante airosas, porque igual ustedes le ponen el empeño ya a tener buenas relaciones con las demás personas, con todas las personas que a ustedes les rodean. Tal vez estas personas van a querer seguir provocándote, pero yo te digo, bueno, si estas personas ya se vuelven demasiado tóxicas, mejor aléjalas de tu vida. Primero habla con ellas, trata de razonar con las personas y si ya las personas ya no entienden, bueno, dale el borrón y cuenta nueva, cierra ese ciclo. A veces pueden ser inclusive personas de la familia, familiares de uno, que no quieren entender que uno, bueno, tiene que hacer su vida, tiene que seguir adelante, tiene que ver por uno mismo y cumplir los sueños y los deseos de uno. Ya uno no puede vivir la vida de los demás. Entonces pone límites a estas personas para que puedas seguir con tu vida. Y si definitivamente ya no entienden y se siguen entrometiendo de una mala manera, bueno, aléjalas mejor de tu vida. En un futuro más bien cercano, ten mucho cuidado con un dinero que te pueden estar queriendo robar o estafar. Si es un dinero que vas a prestar, si es un dinero que vas a sacar de un banco, bueno, ten mucho cuidado con esta situación porque hay personas muy al ojo de ciertos recursos que tú tienes o que tú vas a tener para poder sacar provecho de esto, pero de una mala manera. Bueno, esta cuestión de este robo de este dinero te podría traer un conflicto bastante serio con personas muy cercanas a ti. Entonces, ten mucho cuidado de que no te vayan a estafar, de que no te vayan a robar. Vamos a ver ahora qué me les dicen mis angelitos a ustedes el día de hoy. Vamos a ver, sacar un angelito espectacular. Mira, el saber te da la rectitud. Bueno, si ya sabes ciertas cosas, no sé, ciertos asuntos en los cuales tú estás inmiscuidos y que tal vez te perjudican a ti y van a perjudicar a otras personas, bueno, no te vayas por ese camino, vete por otro en el cual tú te beneficies y no perjudiques a las demás personas. Bueno, el saber te da la rectitud, el conocer te da la rectitud, mi querido amigo y amiga. Y tú sabes lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, ya es decisión tuya cuál camino coger, pero el mejor camino que puedes coger es el de la rectitud. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta es la carta del testimonio y está de manera derechita. Bueno, esta carta me está hablando acerca de un posible matrimonio, de que muy seguramente la persona que tú vas a conocer o estés conociendo en este momento es una persona con la cual vas a tener una relación bastante sólida. Es una persona con la cual vas a poder construir todo aquello que tú has soñado, todo aquello que tú has querido con una pareja, con una relación. Bueno, con esta persona la vas a poder conseguir. Los números de la suerte para ti, el 39, el 3, el 12 y el 15. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos a sacar una cartita para la cuestión esta de la economía. Bueno, personas llegadas, muy allegadas a ti, que tal vez te están queriendo poner la zancadilla, mi querido amigo y amiga. Personas que, no sé, son muy envidiosos, muy envidiosas de tus logros, de tus triunfos. Ten mucho cuidado con estas personas, aléjalas de tu vida, protégete, busca en Google, en YouTube, en lo que tú quieras, en el lugar que tú decidas. Bueno, en la descripción de este video también hay cosas espectaculares para que te puedas proteger y cambiar la realidad que tienes en este momento. Busca cómo protegerte. Bueno, este angelito te está diciendo en este momento sufrirás una transmutación.
Bueno, espectacular, totalmente espectacular. Viene algo nuevo para ti, algo maravilloso para ti, algo que tú no te esperabas con respecto a tu economía, pero tienes que ser un cambio de adentro hacia afuera. Bueno, tienes que sanar ese niño interior para poder, no sé, también eso tiene que ver con el dinero, la cuestión de la madre, la abundancia. Tienes que sanar todas esas cuestiones. Investiga en YouTube, investiga en Google acerca de cómo sanar el niño interior, que también tiene que ver con la cuestión de la prosperidad. Vamos a ver lo que te dice el tarot egipcio, la carta del peregrinaje de manera derechita. Bueno, tal vez en este momento no estás obteniendo los triunfos, los logros que tanto has anhelado, tanto has querido, pero mira que independientemente de eso, hay personas que te envidian demasiado. No importa si tienes mucho, si tienes poco, pero hay personas que te envidian demasiado. Agradece lo que recibes en este instante, en ese momento, sea poco, sea mucho, pero agradecelo todos los días porque el universo ve todas estas cuestiones. Bueno, los números de la suerte para ti, el número 56, el número 5, el número 6 y el número 13. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.